nosotros a esta hora vamos a seguir conversando sobre lo que está pasando en el actual oficialismo, futura oposición, cómo se va a configurar el socialismo democrático, se va a configurar con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Bueno, esas son algunas de las definiciones que van a tener que tomar ya a partir del 11 de marzo, pero de las que se están comenzando a conversar a partir ya desde el domingo en la noche. Estuvo ayer acá en CNN Prime, Carolina Toá lo abordaba, decía que vienen definiciones, que hay que ver cómo responde la izquierda, cuál es una propuesta moderna de una izquierda que pueda dar efectivamente respuesta a los electores que no lograron conquistar. Y aquí está Macarena Román para contarnos de esas definiciones del actual oficialismo, también cómo van a ser oposición. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, porque después ya de asumir la derrota, lo que fue inmediatamente luego de conocerse los resultados publicados por el CERVEL, quedan otros desafíos, entre ellos reconfigurarse como la próxima oposición, actual oficialismo, pero próxima oposición al gobierno de José Antonio Kast. En ese sentido han surgido algunas ideas, en específico provenientes del Partido por la Democracia, el partido de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, y esta idea tiene relación con hacer ya sea una alianza, puede ser un partido y hasta un pacto convocado por el PPD, por el Partido Liberal, por la DC, y también estaría el Partido Radical. Partido Radical que está próximo a desaparecer a raíz de que no alcanzaron el mínimo de las elecciones necesarias durante la elección de parlamentarios. Sin embargo, ellos se buscan rearticular para seguir existiendo. Una vez que se disuelva, buscan también volver a inscribirse. En ese contexto, entonces, es que se plantea esta idea de formar una alianza, el pacto de alguna forma de la centro izquierda, dicen, diferenciándose de la izquierda como tal, que en este caso, según lo que han dicho desde el PPD, vendría siendo representada por el Partido Socialista, por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso entonces habrían dos bloques, ya lo decíamos, conformado uno por esta izquierda y por la centro izquierda. Todo está en pañales, eso sí, en veremos de cara ya al 11 de marzo, cuando comience el nuevo periodo legislativo y quede conformado ya el Congreso de forma con los diputados y diputadas que fueron electos durante el último proceso, eso sumado también al recambio que habrá en el Senado. Pasemos a escuchar, Mati, las palabras que durante esta noche en CNN Prime de este martes se dirigió la ex ministra Carolina Toá, quien también concordaba en esta idea de separar las aguas, de que el oficialismo ya no sea en conjunto, sino que una vez que pasen a ser oposición puedan quedar determinados o separados por centroizquierda y por la izquierda como tal. Pero entender la derrota sí es necesario. Y creo que ese ejercicio hay que hacerlo con mucha apertura, no hay de partida que excluir a nadie, pero creo que lo natural, lo que yo esperaría al menos, es que el mundo que está bajo el universo del socialismo democrático tienda a armar una propuesta política que puede entenderse con el PC, puede aliarse con el PC, pero desde un fortalecimiento de su mirada propia. No subsumido en el Frente Amplio y en el PC. Exactamente, y creo que eso es fundamental para volver a ser mayoría. Creo que con una izquierda muy de nicho o muy tirada a la punta va a ser mucho más difícil ser mayoría. En un entendimiento amplio, en que el socialismo democrático sea fuerte, renovado, con un proyecto mirando al futuro, podemos tener múltiples alianzas y ciertamente con otros partidos de izquierda. No veo problema en eso, pero con fortaleza, con personalidad, con claridad de dónde se quiere. Claro, en el fondo dicen podemos seguir trabajando en unión, pero también haciendo esas separaciones que tienen como objetivos. Son distintos los objetivos, sin duda, de los distintos partidos que componen el actual oficialismo y la DC, pero ellos ya no buscan trabajar como pacto, sino que dicen en unidad, pero separando esos límites. Todo esto porque también aseguran que esta unidad no dio frutos o no dio los frutos esperados ni en la elección parlamentaria, ni menos en la elección presidencial, donde terminaron perdiendo por cerca de 20 puntos porcentuales con su candidata Janet Jara. Lo mismo dicen desde la DC, ellos de alguna forma tuvieron un terremoto al interior de las filas de los militantes por elegir respaldar la candidatura de Janet Jara, pero ahora dicen tomaremos tiempo para analizar, para tomar una postura. El 11 de enero tienen de hecho la elección de la directiva en la Falange y a
raíz de eso tendrán que ver sus propios problemas para luego saber dónde se van a posicionar. Al menos hasta ahora, Mati, lo miran con buenos ojos el hecho de unirse con los otros partidos que representan la centroizquierda, el socialismo democrático, dejando de lado los partidos de izquierda como tal, como el Frente Amplio y el Partido Comunista. También se deja de lado en ese sentido el Partido Socialista, porque dicen el Partido Socialista tiene, primero, es uno de los más grandes, si es que no el más grande del oficialismo, junto al Frente Amplio, por supuesto, pero que tiene su propia historia y que por lo mismo no vendría a ser parte de esta alianza que buscan conformarse más bien con partidos más pequeños, como el PPD, como el Partido Radical Liberal y también la ADC, que en este minuto tiene el peso de su historia, pero que en este minuto no convoca como convocaba con anterioridad. Escuchemos algunas declaraciones al respecto. Creo que la centroizquierda debe ser capaz de representar un nuevo mundo y un nuevo escenario con un nuevo referente que una a todos estos partidos. Por supuesto, a la ADC, al Partido Radical, al PL, a un gran mundo independiente que se denota de centroizquierda. Y si el Partido Socialista se quiere sumar, bienvenido sea, pero creo que el Partido Socialista tiene un eje histórico distinto, tiene una realidad distinta y proviene de una matriz cultural en la sociedad chilena que es necesario que exista. Y el resto de los partidos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, sin duda tendrán que ser grandes aliados, porque lo que se requiere para impedir cualquier retroceso en derechos sociales es la unidad del progresismo. Pero la centroizquierda debe tener un gran partido, una casa grande que permita dar cuenta de cuál es su proyecto político. Yo creo que es un proceso, es una propuesta que está trabajando el PPD. Yo creo que no se descarta hoy día nada, ni tampoco se puede tomar como una alternativa resuelta. Lo que sí, nosotros no estamos de acuerdo en establecer marginaciones o exclusiones, porque al establecer marginaciones y exclusiones vamos a caer en los errores que cometimos cuando fuimos coalición. Y el PPD ya tiene su proposición. Nosotros creemos también que vamos a estar muy cercanos a todo aquello que represente nuestros principios, como parte de la Internacional Socialista, como parte de la COPAL, como parte también de los principios socialdemócratas que nos invocan, y por lo tanto es un proceso de reflexión que se tiene que ir dando. El de antemano excluir a otras colectividades creo que no debiese ser, creo que partimos mal así como oposición. Entiendo que la idea del PPD es una proposición y por lo tanto lo que tenemos que ver es analizarla. Escuchábamos al actual presidente del Partido Radical. Por otro lado, y para precisar la información, el 11 de enero la ADC tiene la elección de sus estructuras de directivas regionales, entre otros partes del organismo directivo. En marzo del 2026, es decir, en marzo del próximo año, 2 meses después de este 11 de enero, tendrá la elección ya de la directiva que en este minuto está presidida por el senador Francisco Buenchumilla, luego de que dejase su cargo Alberto Undurraga, y también por la secretaria nacional Alejandra Kraus. Mati, por otro lado, justamente tenemos declaraciones de Alejandra Kraus, quien dice: es una buena idea, pero nosotros no vamos a tomar ninguna decisión previo a conversar, obviamente, con los que militan, la directiva y todo el organismo que está en la cúpula de la Falange, porque a raíz de eso y a partir de eso es que tendrán que enfrentar lo que viene ya el próximo año. Lo cierto es que, por un lado, tienen un balance positivo porque lograron salvarse, ¿cierto? Lograron los mínimos establecidos de elección de diputados y diputadas también en el aspecto del Senado. Entonces, a raíz de eso, ya con la derrota por parte de Janet Jara, tendrán que articularse de cara ya a los próximos 4 años. Pasemos a escuchar a la secretaria nacional de la Falange, quien también tiene palabras respecto a este objetivo o plan que pone sobre la mesa el PPD. Nos parece interesantísimo apertura que se está produciendo en la centroizquierda a fin de revisar y hacer propuestas respecto de un proyecto de futuro. Sin embargo, será la democracia cristiana en sus organismos internos los que adoptarán las decisiones hacia el futuro. Hoy nuestra energía está concentrada en la renovación de la estructura, pues tenemos elecciones el próximo 11 de enero. Ahí escuchábamos entonces la postura que tienen desde la ADC con este objetivo, un objetivo que también se venía planificando desde antes. Los sondeos y también las encuestas internas ya daban una derrota hacia Janet Jara. Distinto es ya con los resultados en mano, y a raíz de eso es que comienzan a ponerse sobre la mesa esta propuesta, ¿cierto?, de separar las aguas con la misma unidad que dicen hemos tenido para respaldar la candidatura de Janet Jara, para hacer actualmente oficialismo, pero que
también hay que reconfigurarse para hacer más sentido a la ciudadanía y para poder entonces estar en una mejor postura de cara ya a unas próximas elecciones en las que se vienen en 2028 con los alcaldes y gobernadores a nivel nacional. Mati, vamos a hablar sobre otro tema, pero que tiene que ver también con el oficialismo, y es que hace pocos minutos comenzó a circular al interior de la militancia del Frente Amplio una columna escrita por el ex ministro Giorgio Jackson, donde hace una especie de mea culpa. Bueno, extensísima carta que tiene 17 páginas, 14 son de texto, las otras son citas bibliográficas, pero hace un mea culpa tanto de los errores del gobierno como de los propios errores. Habla de su tarea como ministro de la SECPRES, este error de los círculos concéntricos a la hora de definir el inicio del gobierno, luego anclar el futuro del gobierno a la Convención Constitucional, todo lo que ocurrió también con la Convención. Él dice que efectivamente hay que ver qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que lleva a este resultado. Dice que hay que ver distintos procesos, por ejemplo, lo que está llevando este resultado del domingo puede entenderse como un proceso que viene desde el estallido social, desde el proceso constitucional, desde una convención. Dice que funcionó como una continuidad del estallido social con expresiones identitarias. Además dice que afectó la brecha con la ciudadanía. 9 puntos tiene Matías. Claro, dice que como mea culpa, dice, hubo hitos que con mayor o menor difusión considero errores evitables que perjudicaron la gestión e imagen del gobierno. Por ejemplo, las erráticas señales iniciales de la conformación de la coalición y los equilibrios, ahí están los círculos concéntricos. La ausencia de un rol más activo en el proceso constitucional una vez finalizada la segunda vuelta cuando es electo el presidente Gabriel Boric. Ahí él reconoce que deberían haber tenido un rol activo, protagónico, si es que él finalmente iba a unir los destinos de ambas tanto de la Convención como del Gobierno. Dice su propio rol en la Secretaría General de la Presidencia, dice como una barrera para la consolidación de las confianzas al interior de la coalición. Eso es bien, una autocrítica bien fuerte. Agravados, dice, por torpes declaraciones sobre la escala de valores y principios. Esta llamada superioridad moral que lo dijo en un streaming, pero que se difundió rápidamente y que hablaba de la superioridad moral que tenían respecto a no solamente los partidos que conformaban, sino que a las generaciones anteriores. De hecho, Mati, si es que antes se sospechaba de esta superioridad moral, con esta frase cuando la emite, ¿cierto? El ex ministro Giorgio Jackson lo materializó, el hecho de que se creían superiores moralmente, y que es un recurso que se ha utilizado hasta hoy para criticar al gobierno, y de hecho algunos analistas también atribuyen a esa actitud también parte de la derrota que tiene hoy el oficialismo y la DC, y esa autocrítica que hace sobre su gestión mientras fue ministro. Lo cierto es que generaba harto roce, al menos con la oposición, la figura de Giorgio Jackson, justamente y al interior de la propia coalición, también. Porque él en un principio fue muy crítico, bueno, de los 30 años, por cierto, de todas las figuras que venían del socialismo democrático, a las que querían mantener a una cierta distancia en ministerios, digamos, que fueran periféricos, pero terminaron en el centro, en el corazón del gobierno. Dice, también otros episodios que pesaron fue la incursión a Temocuycuy, el desprolijo proceso de indultos, el error de cálculo en el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la Casa de Salvador Allende y la aplicación de una metodología errada que ampliaba el alza de precios de la luz. Y además también le atribuyen el punto 7, Mati, la ola conservadora. También hay un punto que él dice es externo y que tiene relación con lo que está pasando en el mundo, con Donald Trump y otros líderes que representan, ¿cierto?, la derecha o la extrema derecha a nivel mundial. Y también uno de los puntos hace alusión no solamente a la autocrítica ni a las críticas también que se pueden tener hacia el gobierno, también entonces el contexto mundial que se da esta elección, también asumiendo que Sudamérica ha optado quizás por liderazgos que antes no se veían y que poco a poco han ido quedándose con el poder a través de la democracia en distintos países a nivel nacional, y Chile no fue la excepción.
Mati, también en otro tema, y vamos a volver a hablar de la ADC, porque Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el expresidente, contestó al Tribunal Supremo de la ADC a raíz, recordemos que él está suspendido, su militancia por la reunión que mantuvo con José Antonio Kast previo a la elección presidencial y que solo la mantuvo con él, no tuvo una reunión con Janet Jara, a pesar de que la ex candidata ahora, era respaldada por su partido, por la ADC, era uno de los 9 partidos que respaldaban a Janet Jara. A raíz de eso se le suspende y también se le traslada hasta el Tribunal Supremo para eventualmente sacarlo de este partido político. Eso por primera vez dentro de la ADC fue aplicado por la propia directiva. Anteriormente se había llevado al Tribunal Supremo a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sin embargo por primera vez después de esta reunión lo hizo la propia directiva liderada por Francisco Buentumilla y también Alejandra Kraus. Dentro de las razones de Eduardo Frei, primero dice: a mí se me solicitó una reunión con José Antonio Kast y dentro de mis facultades de forma particular, individual, accedí a aquel encuentro. Segundo, pide la inhabilidad de los integrantes del Tribunal Supremo porque según él se le juzgó antes de tiempo con esta ya suspensión de la militancia, y también pide el cese de la suspensión de su militancia porque dice finalmente no contribuye y que tampoco está aportando, ya que es previo al análisis que ha hecho el Tribunal Supremo hacia su eventual salida. Aparte, no solamente contesta hacia a este traslado del Tribunal Supremo, también hay una carta y que en el mismo comunicado Eduardo Frei envía a los militantes de la ADC. Entre otras cosas, dice: yo no soy quien me alejé de los valores de la ADC, fue la ADC la que se alejó de los valores que fundaron este partido. Tan así que dice: siempre pensamos en que no teníamos cosas comunes o objetivos comunes con el Partido Comunista, sin embargo aún así se llegó a un acuerdo con el Partido Comunista, a pesar de que él dice hay diferencias que son irreconciliables y que eso ya determinaría entonces la diferencia que tiene la actual DC con la DC de hace años. Vamos a escuchar declaraciones del jefe de bancada de este partido respecto a este punto y a esta respuesta de Eduardo Frei. Siempre lo he señalado y espero no tropezarme con mis propias palabras, que las instituciones funcionen. Aquí don Eduardo Frei fue presidente de la República, presidente del partido, pero cuando se trata de situaciones que tienen que ver con la disciplina partidaria, debe someterse, al igual que cualquier militante. Creo que eso habla bien de la democracia cristiana. ¿Ha salido? ¿Lo encuentro bacán? Súper. Sí, bacán. Ahí escuchábamos entonces, aparte de lo que hablaron desde la DC, ¿qué se sabe hasta ahora, Mati? Bueno, ya lo decíamos, el 11 de enero va a haber una elección de algunas directivas regionales de esta falange. En marzo se debiese elegir la nueva mesa directiva de la DC, pero aparte el Tribunal Supremo, si bien hasta ahora no se nos han comunicado fechas puntuales respecto a cuándo se debiese pronunciar por el futuro de Eduardo Frei dentro de esta tienda política, sí se nos ha dicho que es muy probable sea ya el próximo año, que durante estas 2 semanas es poco probable que se vaya a referir al tema al Tribunal Supremo. Es decir, la suspensión continúa, pero a la vez tampoco se le ha pedido que deje la militancia de esta falange. Bien, a la espera quedamos entonces. Ahí hay un desencuentro claro, hay que ver cómo se resuelve. Hay lealtades antiguas, pero también hay un partido que está tomando un rumbo bastante definido, claro, y distinto. Bien, Macarena Román, muchísimas gracias. Hacemos juntas una pausa con imágenes de la capital, como siempre hasta ahora, contándoles que hay 27 grados con 6 décimas de temperatura. Se espera una máxima de 30, aunque ya aparentemente no llegamos a los 30. Para el día de mañana, no, más bien para el día de mañana se esperan 30 grados. El día de hoy ahí estamos con los 27,6. Los termómetros bajan, eso sí, el fin de semana con esta imagen entonces del sector oriente, Providencia, la intersección de Providencia con Tobalaba. Nos vamos a la pausa y regresamos con más análisis y más informaciones.